Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y Classic 106.9 FM. Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la cultura radiofónica. Qué gustazo volver a conectar en Classic 96.1, Classic 106.9. Y vamos arriba de las circunstancias. Conéctate el día de hoy también en este enlace global. mmradio.com produce el programa Arturo Guerrero. Y lo que escuchas es realmente lo que nos conecta. Así que fuerte abrazo a todos. Bienvenidos a la única cultura radiofónica. So good. En el pensamiento, bueno, pues hay que quedarse con las personas que nos hagan sentir bien, ¿no? Pero también, ¿a quién vamos a hacer sentir bien nosotros? Es de ida y vuelta el tema. Así que a prepararse para este martes 21 de octubre. A veces decimos en la vida, ¿por qué nos merecemos esto, no? Son pruebas temporales, jóvenes, momentáneas, necesarias para crecer, para madurar. Y la experiencia se transmite al final del día. Es el mejor conocimiento. Es el ático, la cultura radiofónica. What have I done to deserve this? Música de Pet Shop Boys a través del ático, la cultura radiofónica. Estamos en vivo ya en transmisión simultánea. Bueno, ayer habíamos platicado, adelantado un poco el tema de hoy para la plática, para el trayecto, que tiene que ver con los apodos, pero no los apodos que nos poníamos nosotros. Eso ya platicamos alguna vez y fue muy divertido ese programa. Quedamos que tendríamos una segunda parte porque llegaron una cantidad de creatividad y apodos impresionantes, pero no. Finalmente se dice que en los años 80 y 90 los autos no solo eran máquinas para movernos, eran parte de la familia, ¿no? Y como todo familiar querido, tarde o temprano terminaban con un apodo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, al Bochito, el Zapatito, el Bólido o la Carcacha? Pero, ¿por qué les poníamos esos nombres, jóvenes? Quizá porque esos carros nos acompañaban en todos los viajes largos y cortos, eran parte de nuestra vida, estaban en las primeras salidas con amigos o en los domingos de carretera y canciones a través de la radio. Les podíamos decir el Rojo, la Güera, la Bala, el Poderoso, no por lujo, sino por cariño, simplemente por cómo sonaban, se veían o las características que proyectaban. Para ganarse este apodo, el vehículo debería de tener personalidad. Tal vez una puerta que no cerraba, un motor que arrancaba solo si le rogabas, pintura descarapelada pero orgullosa, o ese olor inconfundible a gasolina y vinil caliente. No necesitaban ser perfectos, al contrario, entre más defectos y diferentes fueran, los queríamos más. Hoy los autos son más modernos, más en serie, se producen en todo el mundo, hay una gran cantidad de vehículos asiáticos, y viene el tema de la tecnología y los vehículos eléctricos, pero y muy silenciosos, y ya se manejan solos, y se pueden estacionar, y eso quedó en el pasado, porque no le puedes decir hoy un vehículo de estos, quizá uno de los apodos que llegamos a poner nosotros. Pero eso que teníamos, o eso que platicamos el día de hoy, pues con el tiempo ha cambiado. Cuando alguien menciona el bocho de mi abuelo, o la combi de mi tío, o, como el día de ayer, la momia, que decía mi querido Arturo Guerrero. ¿Por qué? Porque son apodos que les pusimos con mucho cariño a los vehículos. Él me decía César Tiberio de dos apodos, la empanada y la hojarasca. Vehículos que también pasaron por sus manos al manejar. Los queríamos mucho, sobre todo el que tuvimos la primera vez, ¿no? Que quisimos arreglar para que luciera como nosotros queríamos proyectar las cosas. Y luego estaba chocado de un lado, mal pintado de otro, pero nos dio o nos daba momentos increíbles. Y si no era tuyo el vehículo, estaba el del amigo, ¿no? Que todos queríamos también porque eran los primeros días que podíamos salir, dejar la bicicleta atrás y tomar la ruta. Platícanos el día de hoy sobre esos vehículos que llegaste a tener, o cómo tu papá le decía al coche, o cómo tu mamá. Bueno, esto creo que es más cosa de algunos caballeros que por alguna razón le poníamos apodos. Aunque nadie está exento, obviamente, de poner un apodo al vehículo con cariño. Así que platícanos en los 80 y 90 cómo le decías los apodos más famosos que llegaste a tener de vehículos de amigos, de vecinos o el tuyo propio que te empezó a llevar a las calles.
a escuchar buena música grabada y a buen volumen, navegando por primera vez detrás de un volante, en un coche con un gran apodo, El Ático. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático, Classic 106.9. Navegar en las noches, en las tardes, por primera vez en ese bólido que desconocimos muchos años porque andábamos caminando, corriendo o en bicicleta y de pronto llegó el gran vehículo. Sí, como se dice coloquialmente, quizá destartalado. Se le cayó una puerta o como los amigos de Arturo que iban en un vehículo que se les salió el volante. Yo tenía un vehículo blanco, un Jetta, pero muy antiguo, todo doblado del cofre, y tenía una cuestión. Iba manejando el carro y tú le podías sacar la llave y seguía prendido. Pero yo no me daba cuenta que al sacar la llave se ponía el candado del volante, ¿no? Entonces iba con mis amigos haciendo malabares y de pronto les digo, miren lo que hace el carro, ¿no? Y saco la llave, un coche muy viejito. Fue el segundo vehículo que tuve. Y saco la llave y todos, ¡oh! Y entonces cuando doy vuelta que se traba el volante, ¿no? Y yo, Y tuve que volver a aprender a meter la llave rápido. Bueno, pero hoy estamos hablando de los apodos. Le decíamos a ese vehículo, ¿cómo le pusimos a ese vehículo? Ahorita me voy a acordar, lo voy a recordar. Saludos hasta Guadalajara, gracias por la sintonía a toda la gente de Guadalajara. Carlos, mi coche le puse la Cascaribe, porque era una Caribe roja, la Cascaribe. Había también la Garribe, ¿se acuerdan? Buen día, Carlos. Un amigo tenía un bocho y tenía muchos golpes y le decíamos la piñata. Carlos Garza, en mi primer trabajo por 1987 fue de repartidor y tuve el honor de conducir un vehículo bocho 1982. ¿Cómo se quedó el apodo de bocho, no? A estos vehículos. Era color celeste, con gran cariño lo bauticé como el Kit Celestial. ¡Órale! Recuerdo con mucho cariño que fue mi gran compañero de trabajo por 5 años. Sí, le tomamos mucho cariño, jóvenes. Muy poca gente entenderá eso, pero le tomas cariño al vehículo, ¿no? Yo tenía un Super B amarillo con negro y le pinté unas letras atrás y decía Striper. Le decíamos el Striper. Tocaba en una banda de death metal, la batería. Y entonces, para ir a las presentaciones íbamos como 10 adentro del vehículo, Carlos. Hasta el día de hoy mis amigos y yo se siguen acordando del gran Striper de oro. Saludos, Ali. Buen día, Carlos. Actualmente sigo con mi clásico. Es un Gran Marquis. Me dice, yo no tengo un carro del año, pero sí tengo un Gran Marquis. Y el mejor apodo que tiene es el Gordo, ya que nunca se queda o va en grúa. Órale. La canción que puede emular esos momentos sería quizá la de Tom Cochrane, ¿no? Pero vamos a ponerla más adelante, me la están solicitando. Pero me dice por acá Rubik, Carlos, mis amigos con los que me juntaba a manejar, teníamos un Reno rojo y le decíamos el Tecate. En los 80. Tengo un Chevy 2000. Le digo la Pulga. Buenos días, Carlos. Gilberto Hernández. ¿Ven cómo no soy el único que pone apodos a los vehículos? Hola, Carlos. El Rocky era mi bocho más hermoso. Tardaba en arreglarlo que en lo que me lo chocaban de nuevo. Hola, yo tuve mi primera camioneta como a los 28, que fue cuando empecé a manejar. Era una CRB blanca y le llamaba Palomita de Maíz. Bueno, jóvenes, ¿por qué razón le poníamos apodos a los vehículos? Lo que sí es que una noche cuando habíamos quizá dejado a la pareja atrás, de la cual estábamos muy enamorados, subíamos a ese corcel, sí, antiguo, destruido, que se prendía con golpes y nos dejaba quizá en cualquier esquina, pero tenía algo mágico, la radio, y nos acompañaba en la madrugada. Y esa caja de magia nos transmitía canciones que por alguna razón realmente nos conectaba. Jóvenes, conéctense con nosotros el día de hoy a través de la cultura radiofónica, en donde estamos más vivos que nunca, y platícame los apodos que tenía tu vehículo o el de tus amigos, ese que por primera vez nos llevaba a recorrer la calle que parecía el mundo entero. Tom Cochrane, Life is a Highway, y la quiero manejar toda la noche. Si vienes conmigo, así será. Y cuando empezamos a subirnos a estos vehículos que luego les pusimos con mucho cariño,
un apodo. ¿Por qué razón el apodo? Porque tenían características muy particulares. Entre más feos estuvieran, más problemas nos dieran. Le quiero mandar un abrazo a Mario Banzini. Cuando yo entré a dirigir una estación de radio de otro grupo radiofónico, él era mi asistente, ¿no? Trabajamos juntos, pues. Pero traía un Topaz y le decía el Toporche. Pero tenía una peculiaridad que nunca entendimos de Mario, porque no se apagaba el vehículo. Entonces, él llegaba a la oficina. Esto es una historia real. Llegaba a la oficina, empezábamos a ver toda la temática de la comercialización y todo el tema de radio. Y entonces íbamos a comer y su vehículo seguía prendido. Y le decía yo, ¿por qué está prendido, Mario? No, es que no se puede apagar. No he entendido cómo apagarlo. Hasta que un día un amigo, así lo dejaba prendido todo el día. Era una locura, les digo la verdad. Y luego ya se iba en la tarde con el vehículo encendido, así. Una locura total. El Toporche, le decía. Y de pronto mi amigo le dijo, es que es muy sencillo, Mario. Abre la cajuela, abre el cofre. Y le desconectó un cable de la batería. Y santo remedio, dice él. ¡Wow! Pero bueno, le mando un fuerte abrazo al buen Banzini, que lo aprecio muchísimo, buen compañero. Seguimos en el ático, me dice Enrique. Carlos, mi sobrino, tiene un Chevy que solo está pintado con la base de la pintura y pues está como de color gris oscuro. Le pusieron el nublado. Saludos, te escuchamos en San Antonio, Texas. Enrique Quintero. Abrazo, mi querido Quique. Buen día, Carlos. Apodos como el Palomo. Bueno, ese es el apodo que tenía mi vehículo totalmente destartalado. El apodo. Me dicen el Palomo, le decíamos. Un carro blanco que tenía mi papá. Y luego una camioneta vieja, que le decíamos un apodo que no puedo decir al aire. Carlos, hola. Mi mejor auto era el Pulido. Un Grand Prix 3.8 turbo cargado, le decíamos así. ¿Cómo están llegando apodos de ese tiempo, Carlos, felicidades por el programa, muchas gracias. Gracias por hacernos recordar buenos momentos de otro tiempo. Cuando yo era paramédico de la Cruz Roja, me dicen por acá, en los años 80, del 80 al 85, había una ambulancia, la número 9. Se batallaba mucho para subir en las calles, pues de subida, ¿no? En una ocasión íbamos a un servicio con la sirena y los faros, y en una subida la camioneta se arranó totalmente y nos rebasó un carrito de chopos. Desde entonces, la ambulancia número 9 se llamó La Chopera. Saludos a todos, y especialmente a mi esposa Noranelli, que siempre estamos escuchándote. Gracias por la sintonía. Vamos a avanzar en la cultura radial. Carretera frente a nosotros y el vehículo con el mejor apodo y la radio a todo lo que da. Bueno, pues a través de estos apodos de los vehículos se demuestra el cariño que teníamos por ellos, pero también los grandes recuerdos que fuimos atesorando en cada milla que se circulaba, ¿no? Y se quedan ahí para la historia. ¿Dónde está ese vehículo que queríamos tanto y tenía un nombre especial? Compártelo hoy, aquí en el ático. Como decía Neil Peart, a veces la carretera sana. Hay un libro espectacular sobre eso que escribe del más íntimo dolor. Bueno, son las 8:59. Fuerte abrazo a todos. Es el abrazo de la segunda hora. Estamos por entrar. Y bendiciones, obviamente, en todo lo que hagas el día de hoy. Que te vaya muy bien, que tengas una gran salida de donde estés y un mejor regreso. Carlos, mi papá es fan de los autos clásicos. Él arregla motores. Y de hecho corría en el autódromo, me dice escucha. Y a todos sus carros les ponía apodos. El más icónico de todos es el Cuca, o Cucaracha. Es un Plymouth Belvedere modelo 66. No sé si dije bien el nombre o la marca, que le regaló mi abuelo. Y tiene actualmente un Valiant. Hijo, ese vehículo, el Valiant. Mi papá tenía un Valiant 57. Lo tiene como proyecto. Siempre te escucha mi papá, se llama David Cordero. Pues un abrazo a tu padre, David Cordero. Gracias por la sintonía. Y un abrazo a mi papá, que siempre me ha dicho que es mentira que frenaba su Valiant sacando el pie. Y que tenía un agujero en la parte de atrás. Bueno, mi papá no lo recordará, pero nosotros nos divertíamos mucho en ese vehículo. Un Valiant azul, no se me olvida. Yo tenía un Jeep que le decía el Terminator, Carlos, porque estaba todo golpeado, las piezas cayéndose, y adivina qué, nunca se detenía. Nunca me dejó tirada, me dice Mireya. Nunca usé grúa, nunca. Por eso era Terminator. Carlos, pues el carro que te voy a contar no era precisamente de nosotros. Era de un tío, no me acuerdo bien qué carro era, pero me acuerdo que era
año 68 o 69, y le decíamos el Fidel. Creo que te imaginarás por qué. Porque todavía en los años 2000 lo tenía hasta que un camión de basura lo chocó, y pues hasta ahí quedó la historia del Fidel. Saludos, soy Mario Lamas. Me dicen por acá, Carlos, buen día, desde Ciudad Madero te escuchamos. Mis amigos llamaban al coche La Muela, porque estaba todo picado. Soy Abraham Sánchez. Por favor, mándale un mensaje de saludos a mi mamá. Hoy cumple 65 años. Se llama Rosa. Y bueno, pues saludos a Rosa de parte de Abraham. Rosa Lona. Y aprovechando, mi primer carro fue un Spirit rojo. Mi familia, amigos, le decíamos el pura sangre. Saludos, fuerte abrazo y bendiciones por el programa. Saludos a tu mami. Feliz cumpleaños 65. Carlos, buen día. El único carro que le puso un apodo en la casa fue una Boneta Datsun 82 amarilla. Bueno, con distintivos tonos de amarillo, porque fue la más chocada, le puse la polla. Cuando nos íbamos de rol, que era como decíamos en los 80 jóvenes, con mis amigos, sacábamos los brazos y aleteábamos como si estuviéramos adentro de un pollo. Mi abuela tenía un carro, Carlos, que le decía el Pichirilo. Lo quería mucho ese carro y era porque a sus años 70 todavía lo manejaba. Era un Chevy Nova 1978, color azul. En el año 2003 lo vendió y lloró unos días, fíjate, lo quería mucho. Saludos desde Linares, Marcos del Río. Un abrazo a toda la zona citrícola, Montemorelos, Linares y Allende. Me encanta todo el estado. Carlos, en los 90 compré una Caribe, no recuerdo qué año. Pero la cosa es que en una ocasión se desprendió el cofre y salió volando. Afortunadamente no afectó a nadie. Solo me bajé, yo puse y lo amarré y le dimos. Bueno, desde entonces quedó chueco y si la veías de frente parecía que tenía una ceja levantada. Entonces le pusimos María Félix. Saludos y un gran abrazo. A mi carro le decían la máquina de hacer billete, Carlos, porque después de que le dimos uso, se fue de taxi y ganábamos hasta dinero. Carlos, buen día, como siempre, escuchando el ático para la plática del trayecto. He tenido muchos vehículos propios y no propios, utilitarios del trabajo. De los nombres que recuerdo, en los apodos están el Chulo, el Bombay, el Invencible, la Paloma. Pero el que más recuerdo es el de mi primer bicicleta, a quien le puse Frankenstein, porque logré armarla de diferentes partes de otras bicicletas. Bueno, jóvenes, seguimos tomando ruta juntos, recordando hoy esos vehículos que nos llevaron de aquí para allá y que guardaron muchos recuerdos en sus asientos y volantes. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático, Classic 106.9. Hemos llegado a la hora número 2 del programa y seguimos conectados al mundo entero en mmradio.com. Esto se llama El Ático. Y para iniciar, Sir Paul McCartney. Paul McCartney, The Silly Love Songs. Y ahora, el mejor para mí de muchos. Boxeador, pianista y maestro. Aquí está Billy Joel en la cultura radiofónica. O me ascienden o me voy, dice Billy Joel en esta canción. Una canción, fíjense, que habla sobre el sueño americano, la idea de trabajar duro, el ascenso social, el tener la felicidad a través de lo material. Es una crítica al final del día, ¿no? Y Anthony es el arquetipo de este personaje de clase trabajadora norteamericana que quiere escalar y escalar y escalar y escalar y acumular dinero y para ser feliz, ¿no? Pero dice él que quizá en el intento, dice la canción, se vaya por todo lo que ha generado el estrés de querer conquistar esto. Y fíjense que veo mucho esto hoy en mi área de trabajo, que es la forma de comunicar. Por eso se pierde la pasión por las cosas. Es un comentario muy personal, que de hecho hace poco escribí algo sobre ese tema. Lo estoy buscando para compartírselos. Escribí algo que tiene que ver con eso. Porque hoy en día la comunicación se basa más que todo, y hablo de la comunicación que se busca, en ganar dinero a través de un like, en ganar dinero de forma inmediata, ¿no? Ese es el tema que está permeando y que muchos jóvenes, que es lo que me da más tristeza, muy jóvenes dicen, bueno, me voy a dedicar a eso, que no es un mal trabajo, pero dicen, dejaré la aspiración quizá de estudiar
o de prepararme, o de buscar una beca por ser eso, porque ahí hay rapidez en el dinero. Y cuando yo no estoy peleado con eso, cuando se busca más el dinero que hacer lo que quieres realmente o comunicar lo que realmente quieres, es donde se pierde la noción de la historia personal, ¿no? Y eso platica esta canción de Billy Joel que hoy hemos transmitido para ustedes en la cultura radiofónica. Bueno, pues hoy estamos platicando también sobre los famosos apodos. Perdí el texto, pero se los voy a compartir, lo prometo, porque es un texto muy interesante sobre cuando el micrófono pesaba, le puse, y las palabras se tenían que respaldar, no con un like, sino con información. Y bueno, esta canción habla un poco de ese tema, escalar y escalar y escalar. ¿Y a dónde quieres llegar? Se llega finalmente y te das cuenta que arriba, pues, no hay nada más que, pues quizá fortuna, dinero, ¿no? Pero ¿qué más hay ahí? ¿Por qué escalar tan rápido? Dice Billy Joel. Carlos, estamos escuchándote. Y bueno, hoy es un tema que nos ha encantado, me dicen desde Tampico, porque mi papá tuvo demasiados vehículos y todos les ponía apodos también. Por ejemplo, tenía un Dodge Coronet muy parecido al vehículo de los Dukes de Hazzard y lo bautizó igual, el General Lee. También un Ford Falcon color guinda y le puso el membrillo. Porque el membrillo sí le conocemos en Ciudad Valle, San Luis Potosí, un dulce color guinda, Carlos. Muy dulce, por cierto. Ya me lo han regalado. Saludos a San Luis Potosí. Y así como eso, tuvo muchísimos y muchos apodos. Gracias por la sintonía desde San Luis. Carlos, estamos escuchándote en Sabinas, Coahuila. Muchas gracias. Soy el doctor Antonio Rodríguez. Mi trabajo me ha llevado a diversos sitios y cuando era niño, uno de mis tíos tenía un vehículo, no recuerdo marca ni modelo. Tenía golpes por todos lados, tanto que no había una parte lisa en la carrocería. Lo que recuerdo es que la pintura era color café claro. En algunos lugares no tenía pintura. Eran tantas las arrugas que le llamaban el buñuelo. Y así se le quedó el apodo. Carlos, mi amigo Luis Palacios, al cual le mando un saludo, tenía un surito blanco. Era muy querido por todo nuestro grupo de amigos. Fue el primero que nos llevó a lugares y a llevar a Serena a las niñas. Y nuestro primer viaje en carretera. Estaba un poco chocado por la parte delantera y le decíamos con cariño, el Malacara. ¿Dónde está el Malacara? Vámonos sobre el Malacara. Carlos y a toda la gente fanática del programa, mi papá tuvo un suro blanco que le decíamos el Frankenstein, ya que tenía piezas de otros carros por todos lados. Carlos, buen día, un abrazo fraternal para ti y para tu productor Arturo. Yo tenía un Plymouth Chrysler 78, guindo, el más tuerzo, así le decíamos. Era mi primer carro y una vez se quedó ponchado por ahí por la zona poniente y ahí lo dejé y mi papá, que ya no está en este plano terrenal, fue por él. Pero, ¿qué creen? Le aflojé los birlos, le puse la copa y no le dije a mi papá y que se le sale la llanta ahí en fleteros. Ya te imaginarás el regaño, ¿no? Saludos desde Tampico, Carlos, te estamos escuchando y me mandan una fotografía. Mira, Carlos, esta camioneta es de mi papá. La conocimos como la Homer, por ser todoterreno en sus mejores tiempos y ahora ya sin llantas. Saludos a mi papá. Se la volaron con la fotografía. No sé qué año es esta camioneta, será 60 o 50 y está así sin llantas puesta y es todoterreno. Bueno, vamos con más clásicos en la cabina central. Una banda que quería proyectar más que música. Un talento inaudito. Nos lo platica el maestro Elton John en Classic. El día de hoy para platicar sobre, pues un hombre que fue medular en un proyecto que ha trascendido generaciones. Hablo de la banda Kiss, que por cierto mañana grabamos episodio de podcast con Fernando Núñez hablando de Kiss y de él precisamente, de la partida de Ace Frehley. Por eso nos enlazamos hoy con mi amigo Roberto Garza para platicar de los perfiles del Ático y de Ace. Sting sonando esta mañana en el Ático, Englishman en New York a las 9:56. Buen día para todos. Bueno, pues se ha desbordado la creatividad porque hay muchos apodos de estos vehículos. Es que aquí tengo algo importante. No eran solamente vehículos, era parte de nuestra extensión de personalidad, ¿no? Era navegar con estas naves que les tomábamos tanto aprecio por donde nos llevaban, a quien conocimos, quien nos acompañó, que se quedan para la historia.
Carlos, yo tengo un vehículo 76. Era un poco despintado y le decíamos el bochornoso. Carlos, buen día. Recuerdo que mi primer vehículo fue una camioneta 1957 Apache. Esa estaba semiarrumbada, era de mi papá. Prácticamente me la vendió pues casi regalada. Igual la tuve que ir arreglando poco a poco hasta que quedó pues trabajando. Y yo recuerdo que después le puse un sonido espectacular. Y bueno, pues yo soy técnico y trabajaba en eso. Y para 1989 tenía 16 años. Y era mi gran vehículo. Bueno, no sé qué apodo tenía. Yo tenía un Ford Topaz, le decíamos topasteado. O como el de Bancinito Porsche. Carlos, mi papá tenía un amigo que le apodaban Chóforo porque tenía una camioneta toda chocada, despintada y estaba echando mucho humo, a la que le pusimos la Choforosa. Entonces, a él le decíamos Chóforo. Carlos, buen día. Yo tenía un amigo que tenía un bocho y le decíamos, nos vamos a ir en la bochinada. Saludos. Carlos, mi papá tenía un Shadow pintado de varios colores, le decíamos el Shadow Man Shadow, desde Tampico, saludos. Yo tenía una Golf 94, Carlos, y en ese entonces salía una luz de neón en forma de agua. Y mis amigos la apodaron la Golfa por las luces y el sonido. Saludos de parte de Iván. Carlos tenía un Datsun, el cofre agujerado, y a veces se calentaba y decía, si le pongo una carne asada o una carne asar, sí queda, ¿eh? Así que decidimos ponerle el asador, era el apodo que tenía mi vehículo. Te envío... qué fotografías me han enviado, Carlos. Había un padrecito en la iglesia, un dominicano, y se compró un carrito, le decíamos el Roñol. Ya sabrás qué marca era. Un carrito Allianz. Buen día, eso fue ya por los 95 aproximadamente. Y te paso dos vehículos que tengo. Un Duster 75 y la famosa Garribe. Pero no, esta Caribe está espectacular, color azul. Y el vehículo... El Duster 75 está precioso, ¿eh? Saludos, Frankie Rivers. Gracias, Frankie. Teníamos una Caribe amarilla 80 llamada La Canaria que nos llevaba hasta Tuxpan, Tamaulipas. Y a Tamaulipas. Saludos a toda la gente que nos escucha hoy. Gracias. Carlos, yo, ¿cómo dice aquí? Buen día. Yo tenía un bocho de color morado y le puse el Barney. Carlos, buenos días. Fíjate que un primo tenía un carro 1982. Era un Chevrolet modelo 59. En 1982 era un Chevrolet modelo 59 y le apodaban el resto del Challenger, porque uno de sus amigos tenía un Valiant del 70, más nuevo, y ese carro le decían Challenger. Hermosos recuerdos, saludos de parte de Norma Hernández, gracias. Carlos, en aquellos días existió un Volkswagen en el cual en una ocasión nos fuimos 12 amigos a una reunión y quedó bautizado como el Bochorno. Después de eso llegó un Pointer negro, mejor conocido como el Patomóvil. Y asimismo otro muy buen amigo tenía una camioneta Ford modelo 76, color rojo sangre, y era en la que nos movíamos con los instrumentos, la famosísima Crimson, todos con apodos puestos por los amigos. Carlos, yo le decía al bochito el troncomóvil porque tenía agujeros en el piso. Cuando me di cuenta pronto lo arreglamos, pero se le quedó el apodo. Saludos, gracias. Carlos, yo tenía un Ford 200 y le decíamos el Perico. Carlos, soy José de Jesús. Nosotros tuvimos una Gremlin roja. Uy, me acuerdo del Gremlin. Y bueno, dice... pero es que no entendí lo que me escriben. Nosotros tuvimos una Gremlin roja y nos buena, así dice. Pero para el taller. Era buena, pero para el taller le decíamos rojito. Con ese llevaba a mi novia a dar atención médica a los pueblos en Veracruz cuando éramos pasantes de medicina. Eran aventuras de médicos, pasantes inolvidables. Perdón, quise decir que nos salió muy buena, pero para el taller sí, ya lo corregí, gracias. Y un amigo tenía un Datsun verde y le decíamos el Cocodrilo. Y en ese Datsun íbamos a nuestras aventuras de estudiantes. Éramos 4 y nos decíamos los 4 mosqueteros. Ellos, Carlos, ya se fueron de esta vida, solo quedo yo. Te mando un fuerte abrazo y a todo el público que escucha el ático. Gracias por las historias. ¿Qué recuerdos llegan, no? Un simple vehículo parecería eso. Fierros, un volante... algo antiguo que no funciona bien, que cómo nos dio lata, pero cómo nos divertimos con él. ¿A dónde nos llevaba, no? Y luego, cuando íbamos a salir con esa niña que nos encantaba, era lavarlo todo el día, tratar de que se viera lo mejor posible, de que oliera bien y llevarlo al encuentro. Y ahí se quedaron tantas y tantas historias grabadas, ¿no? Que hoy vuelven a acordarse, a salir,
a colocarse al aire. Llegamos a la hora número 3 de transmisión, de conexión, de enlace prácticamente global en mmradio.com. Bienvenidos, esto es El Ático. Bajo la producción de mi amigo Arturo Guerrero, mi nombre es Carlos y bueno, seguimos navegando contigo en las avenidas, en el mundo digital, en la música y sobre todo en esta memoria sensorial colectiva. ¿Realmente cuál es tu juego? Roxette, un juego algo peligroso. Dangerous en la cultura radiofónica y ahora a las 10:13 tenemos 24 grados. Qué rica la temperatura, ¿no? En el otoño y el preámbulo del cierre del 2025 y dice, bueno, pues entramos al antropomorfismo de los 80, eso de darle pues una cualidad humana a un vehículo o algunas cosas. ¿Por qué en los 80 les pusimos tantos apodos a los vehículos? Bueno, era un reflejo de la cultura de la época, aunque desde que se inventa el automóvil, décadas atrás, siempre se tenían algunos apodos a algunos vehículos, ¿no? Pero en los 80 se enfatizó muchísimo porque se vuelve parte de la vida o del encuentro social. El subirse, el aprender a manejar, el convivir con los amigos en recorridos locales, se vuelve parte de la cultura popular, trascendente para generaciones, porque crea identidad. Era una personalización extraordinaria. Había mucha influencia en los medios porque incluso en las películas le llamaban de algunas maneras, o en las series de televisión. ¿Se acuerdan del auto del avispón verde? El auto Kid, ¿no? Christine, el auto que estaba vivo y quería devorarte. Bueno, pues todo esto conlleva una relación emocional, porque el vehículo solía estar ligado a nuestros grandes momentos, ¿no? Los viajes por carretera, el vínculo emocional con los amigos, el cassette que se quedaba trabado, la canción que se repetía, el compañero de confianza, el copiloto que te seguía aunque tú hubieras tomado algunas copas y él se hacía responsable. El primer beso quizá, ahí en el vehículo, la primera aventura que llegó un poco más allá. Todo esto lo guarda ese vehículo que si te pones a ser un poco más nostálgico esta mañana, y te invito porque sé que vas manejando, esta es la hora en que más se pone complicado el tráfico, el tránsito en la ciudad. Si te pones a reflexionar un poco, ¿dónde está ese vehículo? ¿Dónde terminó? ¿Quién lo siguió usando? ¿Qué aventuras se siguieron contando en él? Cupido motorizado, que guardó tantos recuerdos. Es un tema hoy para la plática del trayecto que ha resultado, pues que ha tocado fibras en mucha gente. Carlos, yo aprendí a manejar a los 10 años. A los 10 años, me dice el arquitecto Barrera. Y a los 8 días manejé en carretera a Poza Rica, Álamo. Poza Rica, Álamo, era la autopista o la carretera porque engañé al chofer que ya sabía andar en la carretera. Era una camioneta Chevrolet 1979 color café. Esa camioneta dio todo, Carlos. Estaba picada, estaba oxidada. Un día la pinté con brocha. Y mis amigos se reían porque ya no bajaba el cristal del piloto. Y me decían que traía aire acondicionado. La agarré en unas ocasiones, o la tomé para irnos a Cerro Azul, Veracruz, a dar, como se dice, el rol, siendo todavía menores de edad. Todo a escondidas de mi mamá, que ya no está con nosotros. Se fue hace 10 días de este plano terrenal. Ella vendió sin decirnos la camioneta y yo la quería para remodelarla, ya que esa camioneta tenía muchas historias guardadas ahí, pero se fue. ¿Qué recuerdos, no? Carlos y Arturo, mi primer carro fue un Bocho 1990, era un clásico. Lo compré en 1990, pero era 1969, precioso. Y yo le puse un apodo que me encantó, Rafaelo, porque para mí se parecía a una tortuga ninja. Saludos, Lorena. Gran día, Carlos. Mi abuelo tenía un clásico de los 50, era color rosa pastel, y lo llamábamos la Pantera Rosa, obvio. Tenía una cajuela enorme y cuando nos llevaba a las albercas, invitábamos a los vecinos y todos los que cupieron en la cajuela. Era hermoso ese tiempo. Saludos, gracias. Me dicen por acá, el papá de un amigo tenía una Suburban muy viejita y le decíamos, la se burla. Hola, Carlos, mi primer carro que me prestó mi papá cuando yo tenía 18 años fue un Mustang Pinto. ¡Wow! Como el que salió en la película del Mundo según Wayne. Mis amigos le decían Sustang.
porque estaba un poco viejito. Saludos y un fuerte abrazo. Tráete el Mustang. Carlos, buenos días. A mí, mi carro y mis papás me lo dieron muy chico a los 15 años. Y era un Golf color blanco. Y obviamente lo arreglamos con llantas y rines y lo achaparramos un poco. Vidrios polarizados. De hecho, hasta el vidrio de enfrente de novedoso lo pusimos polarizados de negro. Le decíamos el huevo. Me acuerdo que le quité el mofle para que pareciera que estaba alterado. Un amigo tenía un Chevrolet 57, Carlos, y le pusimos la oscuridad porque se le cayó la pintura y se oxidó toda, pero en esa nos íbamos a los bailes. La oscuridad. Buen día, Carlos. Nosotros tenemos un Mirage y le decimos todavía el chirigüillo. No sabemos qué es chirigüillo, pero así le decimos, simplemente nos gustó el apodo. Carlos, mi primer vehículo fue un Suro blanco y le llamábamos la Paloma Voladora. El segundo, un Carrobeo, era rojo y se llama Rogelia. Y luego un Mars y le llamábamos Marcela. Y ahorita un Mars gris y se llama Griseldas. En honor a una conductora de Desvelados. Saludos de Pati Murillo. Gracias. Me dicen por acá, buen día a todos. Mi papá tenía un Cutlass. El famoso Cutlass. Ahorita hablábamos, Arturo y yo, de los coches más de lujo, ¿no? El Phantom, el Thunderbird, el Cutlass, el Cougar. ¿Qué nombres? Creo que el Phantom hablaba contigo, ¿no? Puerta abierta. Cierra la puerta. Ponte el cinturón. Mi papá tenía un Cutlass. Y una vez a la semana me lo prestaba por 30 minutos para dar vueltas ahí en las colonias aledañas. Yo tendría unos 13 años, Carlos, y mis amigos le decían, el que vuelva. Esto no era una canción de los Diablitos de Colombia, ya que ese carro, los asientos de adelante eran un sillón continuo sin separación en medio, ¿te acuerdas? Y en una ocasión subimos a 2 niñas al carro, una de ellas era mi crush, y de una vuelta la hice estilo chicana, para que con el vuelo su cuerpo se quedara junto al mío, según yo, y así poder abrazarla con la mano derecha. Y resultó, cuando el vehículo se vuelve tu aliado, ¿no? Carlos, buen día. Yo tenía un Chevrolet 56 azul marino casi oscuro. Le llamaba el Batimóvil. Carlos, aquí van 2 apodos a carros relacionados con mi infancia y juventud. Mi papá tenía un bocho que había pintado de rojo, como buen auto tironero, nunca nos dejó. Mis primos le decían el Piperipau. Y mi amigo en mi juventud tenía una camioneta blanca que le decía Lin May, ya que tenía feo chasis, pero muy buen motor. Hombre, se pasan. Carlos, buenos días. Eso de los apodos de los coches. Yo tengo uno que fue bautizado como La Roña, porque al principio estaba todo roñoso la lámina. Pero el pasado, ya con el tiempo que pasó, quedó como la foto de perfil. Gracias a Dios tengo con él 30 años y tiene su historia, ¿eh? Es que aquí está la foto de perfil de él. Oye, qué bien quedó el vehículo, ¿eh? La Roña. Yo manejaba un bocho que fue bautizado con el nombre del Bochorno, ya que no se bajaban las ventanas. Saludos a todos. Bueno, me envían fotografías. Este vehículo está precioso, ¿eh? Buen día. Nosotros teníamos un bochito que utilizábamos más en el taller. Mi papá tenía un taller de eso, de bochos. Tenía el cofre de un color rojo, la tapa trasera de otro color diferente, una polvera de otro color. Y una tía lo bautizó como La Pudrición. Saludos a todos. Bueno, pues apodos que pusimos cariñosamente a esos vehículos que de pronto empezaron a cambiar nuestra historia, ¿eh? Se volvieron los aliados cuando íbamos a la primera fiesta o el primer 15 años o la primera aparición en casa de una amiga y llegábamos todos. Y ahí íbamos en coche y tenía un apodo muy especial. The Wild Wild West. ¡Ho, ho! Wild West. The Escape Club. Uy, esa canción sonaba una y otra vez en nuestro cassette cuando andábamos dando vueltas en el Datsun de mi amigo Julio César, el abogado hoy día, el gran abogado, Julio César Salazar Izquierdo, que le mando un abrazote. Él fue el primero en introducirnos a un vehículo. Estábamos bien chavitos y él era el primero que empezaba a manejar ahí en la cuadra, ¿no? Y nos subíamos todos, Beto Mentiras, el buen Alex. Alex, el bailarín que anduvo bailando en todos los 15 años con las quinceañeras, a esos que nos metíamos a escondidas, y él tenía como meta, siempre me da mucha risa, él tenía como meta, pero muy serio nos decía, yo tengo que bailar con la quinceañera. Él lo hacía como un agradecimiento. Entonces, entrábamos de colados, y la peor de todos fue en un lugar que no sé si exista,
en Garza García, se llama Privat, no sé si todavía exista, nos colamos a un 15 años. Y entonces Alejandro va y el papá estaba bailando con la quinceañera. Y llega, y cuando acaba de terminar le dice, señor, ¿me permite? Y el papá le pasa la quinceañera a Alejandro, mi amigo, y se fueron a bailar y nosotros jamás habíamos visto a la chava en la vida. Y él cumplió. Bueno, en ese Tsuru, era un Datsun. ¿Te acuerdas, Julio, si me estás escuchando? Color gris, no se me olvida. Luego le pusimos twitters y le pusimos, según está un sonido, sonaba horrible, pero nos divertimos mucho. Gracias. Gran mañana, como todos los días. De eso se trata, de acordarnos. Híjole, es que de pronto... ¡Ay! Ana Mercedes. De pronto nos Oigan, es que me acaba de pasar algo terrible en la cabina. Me van a matar de un infarto. Estoy hablando con ustedes y se pone Ana Mercedes aquí al lado. Estaba bien concentrado, te lo volaste. Sí se notó al aire que me asusté, qué pena. No, Ana Mercedes es una amiga muy querida de muchos años aquí en radio, pero se pone al lado mío. No se da cuenta que estoy hablando, y ella muy respetuosa no quiere hablar ni interrumpir. Está ahí parada. Y volteo y la veo, y viene Halloween y todo, aunque ella es muy guapa, nada que ver. Saludos, Ana, te queremos mucho, qué susto me diste, Bueno, me dicen, siguen contando historias. Estaba muy inspirado. Mi segundo carro fue un Impala 73, Carlos, le decíamos el buque, porque era muy largo. Esto le decían el bote, y otros le decían el bote del poder, todo relacionado con lo grande, porque era enorme. Una vez el lavador de autos que me dijo que me iba a cobrar por metro cuadrado porque era muy grande el vehículo. Saludos, Carlos Alejandro, gracias. Sí se notó que me asusté. A ver, voy a ver los mensajes más nuevos porque... Dice Carlos, un buen amigo. Me dicen por acá, fotografía. Ah, qué bonito carro. Dicen por acá, yo tenía un Renault R8, era muy bueno, pero se podía... Le decía el motel ambulante. Híjole, ¿qué harían en ese lugar, Bueno... Ya Ana Mercedes ya me asustó y ya platiqué de mi amigo Julio. Y bueno, todo esto ocurrió en una época maravillosa de nuestro tiempo, el tiempo propio, en donde realmente, hablando del mismo tiempo, no nos importaban los minutos, las horas, el día. Solamente pensábamos en la tarde andar con los amigos y a donde nos llevara la vida o nos alcanzara la gasolina. Y el cassette, ese no podía faltar. ¿Dónde están esos vehículos que se llevaron tantos momentos y también tantos encuentros? Es el Ático, sigue compartiendo tus historias en esta gran plática para el trayecto. Y luego de pronto llegaba el momento en que teníamos que despedirnos de ese vehículo que nos brindó tantos momentos, ¿no? Y algunos entenderán, algunos no. Se siente una emoción extraña, algo de nostalgia cuando entregas la llave del vehículo y dices, bueno, aquí está, parte de mi vida está ahí. Si esos asientos platicaran o si ese estéreo dijera o volviera a cantar las canciones, algo te iba a compartir. Me dice Agustín, fíjate que algo curioso, Carlos, que pasaba, yo tenía un Stratus, era color negro y estoy seguro que era una mujer, era femenino el Stratus porque por alguna razón le puse la pantera y era muy celosa, te voy a decir por qué. Cuando iba con mis amigos funcionaba perfectamente bien, no tenía ningún problema. Pero si iba por alguna chica, se apagaba y no podía hacerlo encender. Tuve que usar la grúa 3 veces y ¿qué crees? Fíjate, esto es verdad. Después de bajarlo en mi casa, de transportarlo en la grúa de la casa de la chava que me gustaba, encendía con normalidad. Ya lo que hacía era no apagarlo cuando iba por alguna chica, mejor lo dejaba prendido para que no hubiera celos. Mi bochito 1992 que lleva 16 años conmigo, soy Filiberto. Carlos, mi papá tenía un Chevrolet 1935. Le decían el Carcamán de Elliot Nett, de Los Intocables. Era como un tanque, pasaba por donde sea. Mi nombre es Elliot Martínez y me encantaba porque las puertas traseras se abrían al revés. Oye, qué bonito carro, de tu papá. Carlos, buen día. La mamá de un amigo tenía un Chevy Nova y un día que andaba enojado con su mamá, llamó al carro La Escoba y pues se le quedó el apodo. Qué bárbaros. Soy Vero Reséndiz, te cuento que en el trabajo de un amigo tienen un Tsuru y le llaman el Inmortal porque ha sobrevivido a todo y siempre arranca.
El carro del tío de un buen amigo le decían La Brocha, era color azul. Cabe mencionar que vivía en una ranchería y cada que se ponía a tomar algo, le pegaba a todos los postes y árboles en el camino y todos estaban pintados de azul. Por eso le pusieron al vehículo La Brocha. Carlos, soy Luis García. Un amigo tenía un Datsun 70 y le decíamos el Colgate porque tenía más pasta que metal. Un día andábamos de rol y aplicamos lo que contaste. Nos metimos a un 15 años, pero en la ciudad de Montemorelos. Cenamos, tomamos y al final nos dijeron que quién éramos nosotros. Bueno, pero ahí estuvimos, ¿no? Oye, qué padre. ¿Corvette me están enviando aquí? ¿O es Trans Am? A ver. Creo que es un Corvette. Muy bonito, ¿eh? Saludos, color gris. Carlos, mi papá me enseñó a manejar a los 13 años y él tenía un carro antiguo que arregló, pero lo compró por mí en el año 1976 y le decíamos el Fósil. Creo que era un Dart, como el de esta fotografía. Qué bonitos carros esos, ¿eh? Luego yo tuve un tiempo en que me dio un Spirit y le puse, era rojo y le puse el Rayo McQueen. Bueno, pues saludos a todos por los apodos que han puesto en la historia de sus vehículos. Hay muchos, ¿eh? Carlos, nosotros teníamos una Renault Guayín y le decíamos la Roñol. Era de un tío, pero nos llevaba a todos lados, ¿eh? Lo pasábamos genial. Carlos, buen día, soy Luis de Tampico. Mi chica y yo vamos en carretera, te vamos escuchando. Mi carro es uno blanco y le llamo el Señor de los Cielos porque es mi amado. Carrito. Gracias. Buen día, mi nombre es Agustín Mendoza. Mi primer carro fue un Pointer 2003. Cuando salí a ventas sin saber a manejar y me mandaron a Torreón, pues tuve mucho miedo, pero aún así tomé el vehículo y me fui en él. Muchos aprendimos a manejar así. Mi primer carro fue un bocho que le decía La Muela porque estaba muy picado por la corrosión. Carlos, en aquellos tiempos del 88 o el 89, mi esposo, cuando éramos novios, traía una camioneta que usaba del trabajo en una maderería, ya sabrás, toda por sin ningún lado, e iba por mí. Y ya sabía que llegaba porque todo el ruido que hacía. Y mi hermano y sus amigos le decían, ahí viene la máquina del tiempo. Pobre de mi marido, pero me sentía Madonna en el video de Chica Material. Al último, que se va con el de la flor y su camioneta destartalada. Bueno, triunfó el amor porque se quedó conmigo al final del día a pesar de la camioneta. Mi papá compró, Carlos, una Datsun. Yo tenía 11 años y ya estaba viejita la camioneta y le decíamos la Colorina. En esa me enseñé a manejar a los 14 años y nos la pasamos dando vueltas hasta que se calentaba y empezaba a entrar lo caliente por todos lados. Y entonces la teníamos que parar un rato y volvíamos otra vez a encenderla. Bueno, pues llegamos al final del programa, mi querido Arturo. Yo creo que damos un mensaje más, ¿no? Una historia más y llegamos al cierre. Carlos, yo tuve una combi, le decíamos el helicóptero porque cuando nos parábamos sonaba como tal, como un helicóptero. Carlos, mi primer carro fue una Geo Tracker amarilla nacionalizada, le decíamos el pollo poseído. Porque en algún tiempo estuvo sobrecalentándose y escupía el anticongelante hacia el exterior como la escena del Exorcista. Todo lo que pasa, ¿no? Yo tuve mi primer carrito, un Fairmont 85, le decíamos el paloma acuático, Carlos, porque se inundaba en las avenidas y él no se rajaba, ¿eh? Aunque mi esposo le decía que era una locomotora porque humeaba también. Carlos, mi primer carro fue un Topaz 1984 deportivo, se lo compré a un primo que lo había chocado. Y para repararlo le pusieron mucha pasta desde entonces. Ya se le quedó el nombre del topasteado. Saludos a todos. Carlos, en la Facultad de Arquitectura tenía un amigo que tenía un coche pintado de color morado y le decíamos el Moretón. En ese nos daba aventón en la salida a todos los que cabíamos en él y nos iba repartiendo por las distintas calles hasta llegar a su casa. Qué buenas aventuras y qué coches tan queridos, ¿no? Carlos, muy buen día. Fíjate que el carro que le tuve mucho cariño, no es un auto de lujo, obviamente, fue un Topaz que tenía mi abuelo y que se me hizo muy buen carro. Pasamos muchas anécdotas en él. Cuando se lo vendió a mi hermana, desde que se nos saliera una llanta en la avenida hasta perder el control y quedar en sentido contrario en la avenida Díaz Ordaz. Imagínate, le decíamos el Trébol porque jamás nos pasó nada y nos dio mucha suerte. Carlos, mi papá tenía una Dodge Ram y la llamaba la Ramona. Y una vecina tenía una Suburban muy vieja y cuando entraba a la calle la raza decía, ahí viene la Se Burlan. Ese es buen apodo de un carro. Fíjense, me están enviando una fotografía de un vehículo de colección precioso, un Renault. Carlos, te mando fotos de mi Renault, es 1974. Muchas aventuras en él. Bueno, pues esos vehículos que hoy platicamos, que les pusimos apodos, lo hacíamos por una razón.
porque les tomamos aprecio. Y nos llevaban y nos traían a grandes aventuras. Había momentos en que de pronto nos estacionábamos por ahí. Ibas hacia el asiento de atrás, sacabas tu estuche de cassettes y de pronto ibas con la mujer o la persona indicada y ponías en el auto el play. Y el auto se volvía un cómplice de lo que vendría en la noche. Que tengan ustedes una gran aventura el día de hoy. Feliz martes. Esto fue El Ático, la cultura radiofónica. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático, Classic 106.9.